Imagina por un momento que un capitán de un barco decide abandonar el timón porque está convencido de que dirige la nave no es el verdadero comandante. Este acto, aunque arriesgado, no es fruto de la rebeldía, sino de una profunda convicción basada en principios con evidencias que no pueden ser ignorados. Hoy les traigo un caso que refleja esta misma valentía. El padre Natale Santonocino, un sacerdote italiano, ha dado un paso que muchos considerarían extremo, pero que él cree necesario para defender la verdad. En su reciente declaración, el padre Santonocino afirma que ya no celebrará más la misa en comunión con el Papa Francisco, al que considera un antipapa. Sus palabras están fundamentadas en los mismos argumentos que hemos analizado en este canal, desde las irregularidades de la renuncia de Benedicto XVI hasta los cuestionamientos sobre la validez del conclave del 2013. Esta decisión no solo es un acto de conciencia, sino también una llamada a reflexionar sobre esta crisis que está atravesando nuestra querida iglesia. En este video le presentaré su declaración original en italiano, traducida para ustedes, para que puedan escuchar directamente sus razones y reflexionar sobre el impacto de este acto dentro del contexto actual en la iglesia. ¿Es este un acto de fe heroica o un señal de división? Acompáñame mientras exploramos juntos las palabras del padre Natale Santonocino. Queridos hermanos, acabo de terminar la Santa Misa y de celebrar la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Ahora debo comunicaros algunas decisiones de las que ya he informado al obispo, que me había pedido que me tomara un tiempo para reflexionar más sobre ellas. He tomado este tiempo, he reflexionado y una vez más mi decisión sigue siendo la misma. A los feligreses del lugar donde he desempeñado mi ministerio, a todas las diócesis de Tivoli y Palestrina y al mundo entero, debo gritar esta verdad que para muchos puede resultar impactante, pero que en realidad explica tantas cosas extrañas que estamos viviendo desde hace demasiado tiempo. Desde hace 11 años tenemos un antipapa. El llamado Francisco no es papa. Nunca lo fue porque Benedicto XVI, en el 11 de febrero del 2013, nunca hizo una renuncia al papado. No abdicó renunciando al munus petrino, es decir, a la investidura como papa que deriva directamente de Dios y exige expresamente el Canon 332/2, sino que el Papa Benedicto hizo una declaración en la que renunciaba al ministerio, al ejercicio práctico del poder y no al papado. Y aquí, hermanos, yo estoy totalmente de acuerdo con el padre Santonocino de que el munus no es simplemente un cargo administrativo, sino una misión divina conferida directamente por Dios. Esta distinción es fundamental y es el corazón de toda esta crisis. Benedicto XVI, al no renunciar explícitamente al munus, dejó claro que no abdicaba completamente al papado. Esto no es un detalle menor, es una cuestión teológica y canónica que afecta la legitimidad de todo lo que ha ocurrido desde este entonces. El munus no puede ser transferido ni dividido arbitrariamente porque su origen es divino, no humano. Esta declaración ha sido publicada por los medios vaticanos, falsificada tanto respecto al original latino, donde la palabra comissum, pronunciada por Benedicto XVI, ha sido sustituida por comiso, cambiando radicalmente su significado, como en las traducciones inglesas, francesas, españolas, portuguesas y polacas, donde munus y ministerio, conceptos con significados muy diferentes, han sido alisados con la misma palabra. Incluso en alemán, munus traducido como Amt y ministerio traducido como Dien
fueron intercambiados para hacer creer que Benedicto había renunciado regularmente al munus petrino. Hermanos, el cambio de término comisium por comiso en los documentos oficiales del Vaticano es otro punto inquietante que refuerza las dudas sobre la renuncia de Benedicto XVI. Este tipo de alteraciones no son accidentales, tienen implicaciones profundas en el significado del texto y podrían ser interpretadas como un intento deliberado de manipular o reinterpretar las palabras del Papa Benedicto. Esto para ajustarla a una narrativa conveniente. Este detalle, aparentemente técnico, revela mucho sobre las intenciones detrás de todo el proceso. Estas manipulaciones llevadas a cabo en la Secretaría de Estado permitieron hacer pasar la declaración como una abdicación, cuando en realidad se trataba de un anuncio de sede impedida. Era un anuncio di sede impedita, genialmente scritto da Papa Benedetto, redactada ingeniosamente por el Papa Benedicto, gracias a un hábil uso del latín y del derecho canónico. Esta situación le llevó a tener que retirarse en sede impedida en 2013. Habrán oído muchos ustedes que tras la muerte de Benedicto, su biógrafo publicó una carta en enero de 2023 en la que el Papa afirmaba que en el fondo de su renuncia estaba el insomnio. era stata l'insonnia. Describía un episodio muy oscuro, un incidente que le ocurrió durante su viaje a México, a Cuba, en marzo de 2012. Secondo un'istanza che è stata una solicitud presentada ante el Tribunal Vaticano, el Papa Benedicto podría haber sido víctima de un ataque con somníferos u otras drogas. altri medicinali. Così una volta Así, una vez acorralado por sus enemigos, el Papa Benedicto aplicó un perfecto dispositivo anti-usurpación, preparado hace mucho tiempo, que encuentra plena correspondencia teológica en la historia terrenal de Jesús. Benedicto XVI se ofreció a su pasión, es decir, aceptó ser destronado por un conclave abusivo convocado a Papa no muerto y no adicatario, que lo colocó en una sede totalmente impedida. Ese caso único en el que el Papa, encarcelado, confinado, exiliado, conserva el munus, el título del origen divino, pero se ve obligado a renunciar al ministerio de obispo de Roma, al poder práctico. La sede impedida me parece una explicación lógica y coherente de la situación actual. Benedicto XVI, al permanecer en el Vaticano, vestir de blanco, conservar el título de Papa Emérito, envió señales claras de que su renuncia no fue completa. Según el Canon 412, una sede está impedida cuando el Papa legítimo no puede ejercer libremente su ministerio debido a presiones externas. Este encaja perfectamente con lo que hemos visto. Un Papa que, por razones aún no del todo claras, fue forzado a retirarse parcialmente mientras mantenía su condición pontificia. Esto convierte a Francisco en un líder aparentemente, pero no legítimo. Este conclave abusivo no solo colocó a Benedicto XVI en una sede impedida, sino que también eligió a un antipapa que tomó el nombre de Francisco. De hecho, los artículos 76 y 77 de la Constitución Universi Dominici Gregi establecen claramente que si la renuncia de un papa no es conforme al canon 332, párrafo 2, es decir, con una renuncia regular al munus petrino, la elección que viene después es nula sin ninguna declaración al respecto. Y es que, queridos amigos, el conclave del 2013 está lleno de irregularidades que no pueden ser ignoradas. Según la Universi Dominici Gregi, los tiempos y normas deben respetarse estrictamente para garantizar la validez del proceso. Sin embargo, en este caso parece que hubo prisa y manipulaciones para asegurar la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco. Si las reglas establecidas por Juan Pablo II fueron violadas, entonces todo el proceso pierde su legitimidad. Esto no es solo un problema técnico, es una cuestión que afecta la confianza y la integridad del sistema eclesiástico.
tutti gli errori dottrinali che Todos los errores doctrinales que Bergoglio ha pronunciado y que han escandalizado mucho entre nosotros no son más que la confirmación evidente de que no es papa, no tiene el munus potrino, no tiene la investidura de Dios e quindi non ha l'assistenza dello y por tanto no tiene la asistencia del Espíritu Santo. Spirito per i 40 antipapi della storia della Chiesa. Como ya ocurrió con los 40 antipapas de la historia de la Iglesia, también todo lo que Bergoglio ha dicho o hecho quedará anulado, Azioni combinate ai sacerdoti incluida las sanciones impuestas a sacerdotes que han dicho la verdad en los últimos años, pagándolo en su propia piel. Benedetto XVI Y es que si Francisco es un antipapa, como sostiene el padre Santonuccino, entonces todos sus actos carecen de validez canónica. Esto incluye nombramientos cardinalicios, decisiones doctrinales y administrativas. No se trata solo de una opinión personal, es una conclusión lógica basada en el derecho canónico. La Iglesia siempre ha sostenido que cualquier acción realizada por un antipapa carece de legitimidad, porque no tiene la autoridad divina para actuar en nombre de Cristo. Eso significa que estamos en una crisis sin precedente en la historia reciente de la Iglesia. Durante 9 años, el Papa Benedicto XVI anni ha cercato ha intentado hacernos comprender la situación canónica de la sede impedida con muchos gestos, palabras e incluso silencios elocuentes. Utilizó un sistema previsto por la teología moral, la restricción mental amplia, un'azione mentale larga. una forma sutil de decir la verdad solo para los que tienen oído para oírla. Per esempio, ha ripetuto Por ejemplo, repitió durante años: solo hay un papa, mai spiegare quale sin explicar nunca cuál de los dos era. continuato a impartire Siguió la sua impartiendo su bendición apostólica, prerrogativa exclusiva del Papa, esclusiva del Papa in carica, che que también conserva el Papa impedido. ha continuato a Siguió vistiendo de blanco, conservando su nombre pontificio, verificare escudo de arma y otras prerrogativas relativas a su dignidad pontificia. pontefici. Anche quando ha scritto nel libro Incluso cuando escribió en su libro Últimas Conversaciones que era el primer papa dopo 1000 anni, que renunciaba después de 1000 años, ya que el último papa que abdicó fue Gregorio XII en 1415. Benedetto ci ha fatto Benedicto dejó claro la dimissione que la palabra dimisión no significaba abdicación para él, sino abandono del ministerio, del ministerio, cosa possibile que solo es posible para el Papa en sede impedida. la sede impedita. La sede impedida de Benedicto XVI es un hecho muy conocido en el Vaticano, Ma pochi sacerdoti pero pocos sacerdotes tienen el valor de gritar esta verdad al mundo porque significa che andare incontro al sacerdote enfrentarse a sanciones sospesi al divino, como las suspensiones a divinis, ridotte allo la excomunión o incluso la reducción al estado laical. stato che il vescovo Bergoglio El hecho de que el obispo Bergoglio, en lugar de justificar su legitimidad de manera clara y oficial, castigue brutalmente a todos los sacerdotes que se atreven a plantear estas dudas, è la dimostrazione più patente es la demostración más patente de que no es el verdadero Papa. Aquí el padre Santonuccino tiene razón al señalar que Francisco prefiere actuar como un dictador en lugar de enfrentar cuestiones canónicas que afectan su pontificado. Su estilo autoritario es evidente, desde el trato con los tradicionalistas hasta su manejo con el sínodo amazónico. En lugar de abordar las dudas legítimas sobre su legitimidad desde un punto de vista canónico, opta por ignorarla o reprimirlas, lo cual solo agrava la crisis actual. povero sacerdote. Soy un pobre sacerdote, amante de la iglesia, amo a Jesús y ya no puedo permanecer callado. Per un po' di tempo ho celebrato. Durante un tiempo celebré la misa en comunión con el antipapa. In effetti non mi sentivo En realidad no me sentí en comunión con él, pero tenía que mencionar su nombre cuando celebraba, e questo mi dava y esto me hacía sentir la muerte en el corazón. preso la realtà canonica Cuando comprendí la realidad canónica, me di cuenta de que ya durante la Santa Messa. no podía pronunciar su nombre durante la misa. Otros sacerdotes, héroes, me han precedido
y como ellos, yo tampoco celebraré más la misa en una unión con el antipapa Francisco, porque la misa debe celebrarse en unión con el verdadero papa in sede vacante o en sede vacante en unión con la iglesia. No hay que nombrar a otro. fedeli. A todos los fieles que saben que Bergoglio no es el papa, le aconsejo a no asistir a la misa en unión con Francisco. Essa è illecita. Es ilícita y participar en ella sería apoyar la actual situación que lleva 2 años bloqueada, la legítima sucesión petrina, E che tanti danni y que tantos daños, sufrimientos y desconcierto ha causado en la Santa Iglesia de Dios. El consejo de Padre Santonocino puede parecer radical para algunos, pero tiene sentido desde una perspectiva canónica y teológica. Si consideramos a Francisco como un antipapa, participar en misas en comunión con él sería reconocer implícitamente su autoridad como papa legítimo, lo cual contradice todo lo que hemos dicho y analizado en este canal. Es un llamado difícil pero necesario para quienes buscan permanecer fieles al verdadero magisterio y a la tradición inmutable de nuestra fe. sono riconoscenti Agradezco a todos aquellos laicos y eclesiásticos que han profundizado en este tema a lo largo de estos años y me han ayudado a comprender. mi hanno aiutato a capire. Abbiamo ancora alcuni Aún nos queda algunos años por delante antes de que los verdaderos cardenales electores anteriores al 2013 puedan elegir al sucesor de Benedicto XVI. se l'antipapa Francesco Si el antipapa Francisco saliera de escena de alguna manera, hay que evitar a toda costa que el próximo conclave incluya, aunque sea uno de los cardenales inválidos que él nombró. da lui nominati. In quel modo Si no, este conclave sería también inválido y elegiría otro antipapa. Si se llega a convocar un conclave nuevo con cardenales nombrados por Francisco, estaríamos perpetuando esta crisis al elegir otro antipapa. Solo los cardenales nombrados antes del 2013 tienen la legitimidad necesaria para participar en un conclave válido. Cualquier otra cosa sería construir sobre cimientos falsos y profundizar aún más las decisiones dentro de la iglesia. Ecco perché è importantissimo che i sacerdoti escono alla Por eso es tan importante que los sacerdotes salgan a la luz, que griten esta verdad al mundo. Credo che sia fondamentale l'umiltà Creo que la humildad y el diálogo entre sacerdotes es fundamental per il bene della Chiesa, perché tutti para el bien de la iglesia, siamo di Gesù, il nostro porque todos estamos enamorados de Jesús, nuestro Rey, de su iglesia, de nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI. XVI. Coloro che ascoltano Lo que están escuchando en este video están llamados a interesarse porque el tema es demasiado importante como para descuidarlo. trascurata. Credo che sia Creo que es un deber de todos los creyentes profundizar, informarse, comprobar si lo que le estoy contando es cierto o no. o no. Non possiamo No podemos lavarnos las manos y decir, bueno, sigo sin entender y por eso continúo así. e quindi continuo così. Ecco, Aquí está todo. Recen por mí avere la forza per para que yo tenga fuerza para afrontar lo que se viene, las consecuencias de mi decisión. non ho paura. Ho solo paura di No tengo miedo, solo temo no agradar a Dios. questa è l'unica mia paura. Ese es mi único temor. Mi affido Una vez más confío en vuestras oraciones e spero che potremo camminare insieme. y espero que podamos caminar juntos. E vi Les saludo y les doy las gracias por escucharme. vi benedico. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Spirito Santo. Amen. Todos estos puntos que ha planteado el Padre refuerzan lo que nosotros hemos discutido tantas veces. Estamos viviendo una crisis sin precedentes dentro de la Iglesia Católica, donde las normas canónicas han sido ignoradas o manipuladas para servir intereses particulares. Las palabras de este Padre son valientes
valientes porque exponen verdades incómodas que muchos prefieren evitar, negar y callar.